que este tema, eh, junto con el de las escuelas charter, lo estudié hace como 30 años, porque fue cuando tuvo el auge en Estados Unidos. Entonces, bueno, primero es importante definir qué son, ¿no? Los vouchers, se pueden llamar vouchers o bonos o cheques educativos. Eh, Surge desde una perspectiva económica y es un sistema que consiste en que el Estado, en vez de financiar o subsidiar la oferta, que son las escuelas, financia o subsidia la demanda, es decir, los estudiantes y sus familias. El sistema supone que esto va a promover más autonomía para las escuelas para que compitan entre sí ofreciendo mejor calidad educativa. Es el supuesto. Bueno, tiene varios otros supuestos detrás. Y bueno, como les decía, no es ninguna idea nueva. O sea, la campaña de la derecha es nueva en Argentina. A pesar de que muchas veces se había hablado del arancelamiento universitario, etcétera, pero con respecto a este tipo de propuestas, no se había presentado. Esto lo postuló Milton Friedman. Milton Friedman, por si no se acuerdan, fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, y en los años 50, 60 del siglo XX, este, lo propone como medio de permitir que las familias elijan a qué escuela van a mandar a sus hijos. Esto, por supuesto que lo principal de esa propuesta era que el Estado no maneje las escuelas, sino que solamente las financie, porque esta escuela postula un Estado mínimo, como lo postula el neoliberalismo y la derecha ahora con mucho más énfasis, pero siempre fue la idea del Estado mínimo. Entonces, está en línea con la tendencia privatizadora, que como decía Raimundo, tiene unos cuantos años, y en realidad la privatización silenciosa en base a lógicas gerencialistas, eso ya penetró desde los 90 y antes, y hay mucho en el sentido común estas ideas que no se terminaron, pero que van renovándose como con caras nuevas. Detrás de esto también está el viejo argumento de que el Estado administra mal y de que el privado es mejor, la gestión privada es mejor, que también ha estado muy discutido, este, en particular con referencia a los servicios públicos, porque los servicios públicos no están orientados a la ganancia, y tienen otros objetivos, tienen objetivos sociales, están respondiendo a necesidades y además crean un valor social. La educación crea un valor social mucho más allá de lo que se pueda medir o de lo que pueda ser contabilizado. Esto está bastante desarrollado en los últimos años. Bueno, en los últimos no, hace bastantes años que toda la crítica al neoliberalismo habla de justamente la diferencia que es el tema de las políticas públicas y las políticas sociales con las que pueden realizar los privados. Entonces, desde esta posición de que el Estado brinda unos servicios públicos que son diferentes, se rechaza entonces la lógica gerencial mercantil en educación, porque la lógica gerencial es la lógica de la ganancia. Y esto, bueno, como les decía, surge hace 30 años, tuvo un auge muy importante en Estados Unidos, en pleno momento del consenso de Washington. Por si no se acuerdan, el consenso de Washington fue un conjunto de prescripciones de política económica neoliberal que se promovió para los países en desarrollo. Entonces, a partir de Thatcher y Reagan y varias instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Departamento del Tesoro,
Entonces, daban sus lineamientos para los países, entre comillas, en desarrollo. Y justamente fue el momento más fuerte del impulso del neoliberalismo. Pero además los vouchers fueron promovidos como parte de un movimiento bastante más grande, que era el movimiento de elección de escuelas en Estados Unidos, que se llamó School Choice. Pero no era solamente vouchers, se proponía junto con las escuelas charter, con los créditos en los impuestos, las escuelas imán, y bueno, ya son otros desarrollos, y las escuelas en el hogar, el homeschooling, que también tuvo bastante desarrollo. Entonces el movimiento de elección de escuela promueve este derecho de los padres a elegir el tipo de educación, el tipo de escuela que les parece mejor para sus hijos, buscando revertir la norma de la zona geográfica, ¿no? O sea, la asistencia a las escuelas que corresponden al domicilio. Ahora, sobre todo en países con gran extensión, ¿no? Como Estados Unidos, como Argentina, justamente lo que se trató fue de que hubiera escuelas en casi todas las localidades y que hubiera escuelas suficientes para todos. Se trató de hacer una distribución democrática, porque esto aseguraba la formación de ciudadanos en una identidad nacional. La integración de diferentes grupos en el espacio común de la escuela y el cumplimiento también del derecho universal a educarse. Entonces, todos estos principios están detrás de la zonificación. O sea, no es arbitrario que uno vaya a la escuela que le queda en su región o en su cercanía. Entonces, pero esta propuesta de elección de escuela en sus diferentes modalidades, también en relación con los test y en relación con los estándares de excelencia, surge sobre el ataque a las escuelas públicas. Lo mismo que escuchamos aquí, las escuelas no enseñan, los chicos no saben nada. Bueno, aunque parezca mentira, en Estados Unidos se decía lo mismo. Y sobre todo que a las escuelas es muy fácil responsabilizarlas de todo lo malo que pasa en la sociedad, pero sobre todo en Argentina vemos que no tienen las herramientas indispensables para cumplir las tareas, fundamentalmente sus propias funciones, no digamos ya todas las otras funciones que se le exigen. Por ejemplo, en esta línea, voy a hablar por Buenos Aires, por Capital Federal, porque es lo que más conozco, pero en esta línea de ir en contra de las escuelas públicas, por ejemplo, se disminuye o subejecuta el presupuesto educativo, se intenta desprestigiar a los docentes, se cierran carreras y se achican los institutos de formación docente, y se demonizan a los trabajadores de la educación, a sus organizaciones. O sea, es todo un combo, un paquete de ideas y de, digamos, ataques que van socavando la idea de la escuela, que siempre fue una institución de mucho prestigio en nuestro país. Y de mucha confianza, una de las instituciones públicas que generaba más confianza en la población. Eh, por otra parte, en este contexto de mercantilización de la vida, ¿no? Todo se compra, todo se vende, eh, la propuesta de los vouchers forma parte de estas tendencias a la privatización de lo público, como decía la decana, que se manifiestan desde mediados del siglo XX, en distintos ámbitos de lo social. Si lo miramos en la salud, también lo podemos ver; si lo miramos en la protección social, también lo podemos ver. O sea, el auge de las AFJP, el auge de las prepagas. El Banco Mundial respaldó estas ideas siempre desde el principio. En
Lo que se debatía también en su inicio es si tenía que aplicarse solamente a las escuelas públicas o también a las escuelas privadas. O sea, porque si van a competir entre sí, se suponía que eran solo las públicas, pero si ya tienen que competir con las privadas, no es una competencia muy pareja. Pero el sistema de bonos o elección de escuelas privadas, entonces permite a los padres usar fondos públicos para mandar a los chicos a escuelas privadas. Esto acá voy a hacer un paréntesis, porque en Argentina históricamente se subsidia la educación privada. Entonces, más allá de su legitimidad, no era un sistema de competencia por la elección, porque subsidia la oferta. Y tiene mucho que ver con la tradición católica y de las confesiones, ¿no? Aparte de que haya también otras escuelas privadas no confesionales. Pero esa fue la tradición. Ahora, con respecto a las escuelas públicas, muchas veces las familias evaden la zonificación para acceder a escuelas mejores. ¿Esto qué muestra? Muestra que brindar o no mejor educación no tiene que ver con la autonomía o con el subsidio, menos con la competencia, sino que involucra otras dimensiones. Porque en muchos casos las familias de bajos ingresos hacen muchísimos sacrificios para mandar a los chicos a una escuela privada de baja matrícula, una escuela privada accesible, por ejemplo, a las parroquiales. Pero no porque sea mejor, porque puedan decir es una mejor educación. Fundamentalmente, lo que les atrae es el marco religioso disciplinar, o que está en un mejor barrio, o que el grupo de pares es un poco mejor. Son otros los criterios, no los de PISA o los de los resultados de las pruebas. Otro tema que es bastante importante se refiere a los montos de los vouchers. O sea, nosotros no sabemos nada. La propuesta actual de los vouchers no dice absolutamente nada sobre cómo se van a implementar. Pero tenemos antecedentes. Entonces, según los antecedentes, en teoría podemos decir, porque tampoco en ningún país se aplicó de manera universal, se aplica de manera universal, cada estudiante recibiría una suma equivalente a la que el Estado hubiera gastado en el sistema público. Entonces, el dinero se entrega a las familias o a las autoridades de la escuela seleccionada y solamente puede ser usado en la matrícula. No, porque en otra charla preguntaban, bueno, pero entonces se puede usar para los libros, para... No, este material, este dinero es solamente para la matrícula de la escuela. Hay entonces algunos obstáculos importantes. Por ejemplo, la primera dificultad es la que significa obtener información completa y fidedigna acerca de las opciones. O sea, ¿cuál es la mejor escuela para mandar al hijo? En general, eso se va pasando de boca en boca, por distintos criterios muy disímiles. Pero las familias con menos recursos tienen menos acceso a la información necesaria, porque puede ser sencillo identificar las escuelas por su naturaleza confesional o por su especialidad, ¿no? Técnica, artística, pero es mucho más difícil la información relevante acerca del nivel de enseñanza, del proyecto institucional. eh, y en este tema, como les decía antes, no, las pruebas de calidad, la verdad es que no son un indicador válido, porque todos los estudiantes aprenden de manera diferente. este, no hay una fórmula institucional ni una fórmula didáctica que, que sirve a todos los chicos por igual y las chicas. Otro posible obstáculo está vinculado con los gastos y el tiempo de traslado, porque uno puede elegir una escuela que le gusta, pero
las familias de menos recursos difícilmente pueden afrontar estos traslados y este tiempo adicional. Quizás las familias de clase media tienen mayor grado de movilidad en este sentido, pero si esta propuesta incluyera, como se dice, achicar los organismos de educación, la famosa burocracia, ¿quién controlaría que se respete un currículum común, que se respeten los contenidos apropiados, que no se excluya a ciertos niños, etcétera? Entonces, hay una serie de dudas con respecto a la posibilidad, es como esta libertad de elegir para quiénes sería realmente libertad, ¿no? Además, también se dice, se desfinancia la educación pública, porque entonces muchos de esos bonos pasarían a la educación privada. Pero además de esto, aumenta la desigualdad social y educacional, que la verdad es que ya es uno de los problemas principales, la desigualdad. No estamos en condiciones de darnos el lujo de aumentarla. El estudiante o la estudiante y su familia, en ese caso, se convierten en consumidores, clientes, que supuestamente eligen entre una variedad de opciones, pero como les decía, la elección carece de la información completa que es tan necesaria para esta decisión. Hay varios estudios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Gales, en Suecia, en Australia, en Nueva Zelanda, que afirman que los resultados de este modelo fueron el aumento de la segregación y de la diferenciación, y la redistribución negativa de los recursos para los que más los necesitan. Porque aun cuando el bono fuese igual para todos, en una época, en algunos países no se podía agregar dinero, la gente que tenía más dinero. Pero persiste la desigualdad porque en general sí se puede, o los padres o agregar más dinero para ir a escuelas más costosas, o también lo que pasa es que hay escuelas que seleccionan a su clientela. Eso lo hacen las escuelas privadas y ¿quién controla que no lo hagan? También es otra duda adicional. Entonces, bueno, plantear este sistema de vouchers está en línea con las otras propuestas de la derecha, porque, bueno, convierte a la educación en un bien negociable en el mercado. Y, bueno, y este es otro problema, las escuelas tendrían que competir para atraer estudiantes y su dinero. Y en un país como Argentina, ¿cómo se sostendrían las escuelas dependiendo solamente del ingreso de una matrícula que seguramente sería exigua? Piensen en escuelas de cualquier lugar del país. O sea, el Estado no pondría entonces la infraestructura, el equipamiento, etcétera, porque la plata se iría a los bonos. Eh, no, no se niega que hay una cantidad de cuestiones que es importante mejorar, pero voy a seguir con la caracterización y después vamos a ir a la propuesta, ¿no? Otro de los temas fundamentales de esta propuesta es la competencia, ¿no? La competencia es uno de los valores que proponen fuertemente los neoliberales y la derecha, y aparece muy ligada al éxito y a la ganancia, ¿no? O sea, hay que ganar en esta sociedad, si no sos un loser, un perdedor, etc. Esa es una lógica que ya nos han impuesto. Pero ni siquiera funciona tanto en el mercado, porque cada vez tenemos más monopolios. Monopolios de alimentos, monopolios de medios de comunicación. Digan ustedes los que se les ocurran, porque en libre mercado ya casi no queda. Entonces, muchísimo menos se aplica a las escuelas y a la educación, en donde en realidad debería prevalecer la formación, la capacidad, el compromiso, las condiciones de enseñanza y de aprendizaje y los recursos como factores de peso. Y en cuanto a la autonomía, la que teóricamente tendrían las escuelas para generar nuevos proyectos,
la verdad es que tanto, no sé, tanto ustedes como yo conocemos muchas escuelas que tienen proyectos muy interesantes, creativos. O sea, el ser escuelas públicas no limita la innovación, no limita el intercambio pedagógico, y en realidad lo que habría que hacer es tratar de eh, apoyar a las que les falta ese impulso para que lo desarrollen. En cambio, en la sociedad de la competencia prevalece el sálvese quien pueda, y no importa los que quedan atrás. Y en realidad, casi siempre tienen que quedar muchos atrás para que algunos lleguen. Eso se contrapone a una sociedad más solidaria y a una sociedad en la que pretendemos que haya comunidad. Es donde en realidad nos podemos realizar todos mejor. Bueno, hablando de la libertad, ¿no? Uno de los candidatos de la derecha, porque acá hay un punto también importante, propone anular conjuntamente la obligatoriedad y la gratuidad. No es solo la gratuidad, propone anular la obligatoriedad porque si uno quiere estudia y si no quiere no estudia. Y eso no es así, porque la obligatoriedad, eh, eh, primero que en nuestra sociedad legalmente la garantiza el Estado. El Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a la educación de todos. En, en una época se llegó a encarcelar a los padres porque no mandaban a sus hijos a la escuela, pero eso ya pasó hace mucho, y tanto la Constitución como las leyes provinciales responsabilizan, y la Ley de Educación Nacional hacen al Estado responsable de que todos este, los niños y niñas y jóvenes tengan la posibilidad de educarse. Entonces, es, por otro lado, la sociedad la que decide qué conocimiento común es importante transmitir a las nuevas generaciones. Es posible que ya haya quedado en el olvido, pero me acuerdo cuando volvió la democracia, una de las primeras medidas fue el Congreso Pedagógico. Así como hubo un Congreso Pedagógico en el siglo XIX, en el siglo XX hubo un Congreso Pedagógico donde era importante discutir qué educación queríamos, más allá de que nadie salió conforme, hubo minorías, mayorías, etcétera. Pero ¿cuánto hace que no pensamos en esa discusión, en ese debate que realmente hace a un bien social, como es la educación? No es un problema individual, así como la salud no es individual? Bueno, mucho del sentido común que se ha desarrollado con este individualismo está metido en estas ideas, ¿no? Y por eso digo que no, entonces la escolarización es un valor y un derecho que tenemos que defender. No puede ser una decisión individual y arbitraria. Entonces, eh, bueno, como les decía, la Ley de Educación Nacional, la 2606 de 2006, esta ley extendió la obligatoriedad escolar hasta el fin del secundario completo. Recién este siglo, vale decir, y hay un esfuerzo muy grande por renovar esas estructuras que en realidad durante muchísimos años, desde que se creó la escuela secundaria, excluía a los hijos de los trabajadores, porque esa escuela secundaria no fue creada para todos, fue creada para los que podían ir a la universidad. Entonces, en ese sentido, la obligatoriedad completa no hace más que cumplir el derecho, y es muy reciente. Eh, entonces, por eso las críticas a la propuesta de los vouchers se hacen desde la perspectiva del derecho a la educación pública, gratuita, laica y universal. En nuestro sistema educativo, bueno, se conformó para crear una nación, ¿no? Pero además demandó muchísimos esfuerzos de inversión, no solo para el Estado nacional y los estados provinciales, para toda la sociedad. Porque, como les decía,
realmente tendríamos que volver a darle el valor que tiene, o sea, la importancia de que sea una sociedad que defina la educación. Entonces, sin esa extensión a todo el país, a todos los niveles educativos, y sin el soporte del Estado, millones no tendrían la posibilidad de estudiar. Entonces, la, la, como les decía, la organización, la enseñanza, todo eso necesita un trabajo realmente de renovación, de reflexión muy importante. Pero los problemas socioeconómicos y la desigualdad siguen siendo los factores que más influyen en los bajos niveles de finalización y en los déficits de aprendizajes. Entonces, esto se conjuga con la enorme desigualdad de demanda que hay en los sectores más vulnerados con respecto a las instituciones que tienen que servirlos. Porque hay demandas insatisfechas, digamos, por la infraestructura, por el equipamiento, por la higiene, por el mantenimiento, la alimentación y el presupuesto en general, porque aún falta cubrir, no sé, todo lo de la primera infancia, lo de los jardines y el preescolar, no alcanza, o sea, no tiene la capacidad para, para atender a toda la infancia. Entonces, eso es trabajo que tenemos pendiente. Pero todo esto que venimos diciendo da idea de la complejidad que implica gestionar el sistema educativo, el hecho educativo, que no se puede reducir a un aspecto económico ni a un aspecto de la competencia, sino que es inseparable de otras dimensiones, como la política, la social y la subjetiva también, entre muchas otras. Entonces, estas fórmulas de soluciones simples para problemas complejos, como decían antes, es una estrategia de marketing muy frecuente, muy atractiva, se abusa mucho de ella. Es verdad que cuando tenemos así muchas ganas de creer en algo, mucha gente dice, ah, sí, esto es, con esto encontramos la solución. Pero los que tenemos unas cuantas trayectorias en esto, sabemos que no hay fórmulas mágicas y que por más que digan que va a funcionar, en realidad no es una estrategia que soluciona, sino un conjunto de medidas y donde tiene que haber participación, evidentemente, de las familias, pero también de toda la comunidad escolar. Y muchas veces en estas estrategias, bueno, justamente no, todo el mundo no tiene la información o la formación para darse cuenta no solo de lo que se dice, sino de lo que no se dice. Porque lo que no se dice es, ¿cómo van a hacer? Y aparte que nadie se los pregunta, ¿no? Como decía antes su compañero con respecto al bombardeo de los medios. Bueno, pero como decíamos, a pesar de que el impacto de estas políticas neoliberales conservadoras ha sido negativo en múltiples ámbitos de la vida social y económica, las privatizaciones dejaron miles de personas en la calle sin empleo, con déficit energéticos y de todo tipo, igual se renuevan, cada vez vuelven propuestas similares. Y además utilizan conceptos tradicionalmente progresistas para su propaganda, como la libertad, porque en realidad el sistema educativo lo creó el liberalismo. O sea, el liberalismo del siglo XIX, porque realmente les importaba tener una nación, una república. Este, esta bueno, otro de los conceptos es, bueno, la ayuda a los estudiantes pobres y al mismo tiempo hablan de la crisis del Estado y la crisis de la escuela. Esta ideología justamente ha redefinido los valores tradicionalmente liberales
como la libertad y la participación, pero para servir a intereses particulares. Y esto lo vemos justamente porque, por ejemplo, otro de las propuestas de elección de escuela, que fueron las escuelas charter, se propagaron por un montón de estados en Estados Unidos, y fundamentalmente lo que empezó a pasar es que hubo empresas que empezaron a administrar las escuelas charter. Y había muchísimas empresas que no tenían una escuela charter, tenían 20, todas iguales, no competían nada, ni tenían demasiada autonomía porque en todos lados enseñaban lo mismo. Pero a lo que me refiero es a que esos sí que eran intereses porque recibían dinero público para administrar esas escuelas. Entonces, en este sentido, cuando vemos que esto prospera, tiene que ver con el sentido común muy individualista que hemos venido desarrollando, cuando se piensa solamente en mis hijos y no los hijos de los otros, cuando en realidad el crecimiento y el aprendizaje es son procesos eminentemente sociales, colaborativos, y, y si no se este, mezcla, por decirlo de alguna manera, chicos, jóvenes de diferentes sectores, la verdad es que se pone límites al crecimiento, por más que crean que no. Este encuentro y el vínculo con personas diferentes, que ustedes también lo ven en la universidad, ¿no? Con otros entornos, con otras historias. Esto se desarrolló históricamente en la escuela pública y en la universidad pública, y resultan mucho más enriquecedores que las dinámicas de los grupos totalmente homogéneos. Este, por eso, cuando se entiende la mayor participación de las familias, pero se entiende solamente como elección de la escuela para mi hijo, entonces se excluye al resto de la comunidad. Entonces esto limita el concepto de escolarización al equivalente a un producto de consumo, en lugar de comprenderla como una institución social orientada a objetivos más amplios. Y es un cambio muy significativo pasar de la concepción de educación como derecho humano y social a, este, a considerarla solamente como una oportunidad de éxito individual, parte de la competitividad, como se da en las empresas, como se da en la sociedad global de mercado. Porque en un caso promueve un desarrollo más integral y en el otro es sálvese quien pueda. Es muy diferente. La discusión sobre la elección de escuela es inseparable del rol de ciudadanos en una sociedad democrática. Bueno, pero ahí es otro problema, porque en los últimos años se ha disminuido el valor del gobierno democrático por una amplia variedad, tanto de académicos como de comunicadores, analistas políticos, activistas, juristas, y se ha llevado el espíritu, un espíritu antipolítico, ¿no?, que los medios propagan, haciendo pensar que ciertas alternativas privadas son mejores que la participación política. Escuchen, la participación política y la política se pueden mejorar, pero a los privados no los elige nadie para que fijen nuestras prioridades. Entonces hay una diferencia abismal en eso, sobre todo, como les decía, para los servicios públicos. La política sigue siendo la mejor manera de expresar y de dirimir conflictos en una sociedad democrática, porque siempre hay conflictos. Y sobre todo porque es una lucha por una mayor igualdad, una mayor justicia. ¿Por qué la derecha habla de la justicia social como una mala palabra? Eh, Todavía no lo entiendo, pero tiene que ver con intereses. Ya está bastante mal distribuido, pero si lo queremos distribuir peor, que el 1% tiene la riqueza este,
no sé, el 50% de riqueza en el mundo. En Argentina no me acuerdo, pero siempre se puede distribuir peor. Ahora, la cuestión es cómo, cómo se puede este, dar esta lucha de sentidos y lucha justamente de políticas y de prácticas. Este, y además, si supongamos que el mercado se metiera en la educación, el gobierno, cualquier gobierno debería ejercer también una función regulatoria para que las escuelas cumplan determinados requisitos y que no se afecte el objetivo social. Yendo a los casos, miren, en Estados Unidos es donde más se adoptó el sistema y sin embargo fue ampliamente superado por la política de escuelas charter, lo que les decía antes, que son unas escuelas con contrato. Era diferente. El contrato hacía que pudieran tener un programa diferente de otras escuelas. Pero también estaban dentro de la polémica de la elección de escuela. Ahora hay 15 estados que lo aplican, pero en algunas ciudades, porque son programas de voucher, la mayoría focalizados, prácticamente son formas de beca para grupos con necesidades particulares. En Colombia sucede algo parecido. Por ejemplo, la Asociación de Padres y Docentes de nivel nacional, desde el año 79, rechaza la propuesta de elección de escuela y de vouchers, justamente porque consideran que aumenta la segregación y la exclusión, y lo sigue ratificando en la actualidad. Según un informe del Banco Mundial de 2004, se concluye que los cupones, que es otra forma de llamar a los vouchers, para la educación básica en los países en desarrollo pueden mejorar los resultados cuando se limitan a un número modesto, a un número modesto de estudiantes pobres en entornos urbanos, particularmente en un conjunto de escuelas privadas existentes con capacidad excedente, vale decir, resultados bastante limitados. Ahora cuesta encontrar informes más nuevos porque realmente su momento de auge pasó. Hablan de Suecia, Nueva Zelanda. Yo no quiero traer aquí ejemplos, sí de Estados Unidos porque fue el origen, pero no quiero traer, y los republicanos seguramente los siguen proponiendo porque es una forma de privatización. Pero quería traer una breve referencia al caso de Chile, porque es el más cercano, es uno de los pocos donde es universal, y también lo mencionó Milei cuando hizo la propuesta. Esta reforma comenzó en los años 80 con la descentralización del sistema educativo hacia los municipios, ¿no? Una de las propuestas del neoliberalismo, la descentralización. Y fue durante la dictadura militar de Pinochet. Allí se introdujo un sistema de subvenciones por estudiante para financiar las escuelas. Era una forma de voucher que el gobierno pagaba en función de la cantidad de asistentes por mes. Pero no iba a los chicos, chicas, a las familias. En las escuelas privadas, las privadas subvencionadas, iba a los propietarios, de acuerdo a la cantidad de chicos. Y en las escuelas públicas a través del municipio. Ahora, esto es lo que yo decía antes, no se contemplaban compensaciones por las diferencias económicas, pero sí podían recibir donaciones de los padres o asociaciones. Ahora, la investigación con respecto a los resultados académicos no solamente no es clara, sino que tiene problemas metodológicos de comparabilidad. Pero, por ejemplo, las municipalidades, de acuerdo con su nivel de ingresos, pueden dar más recursos a las escuelas. Entonces, si suman eso a lo que reciben por chicos, se generan desigualdades entre las diferentes localidades, las municipalidades que no pueden agregar. Y esto es interesante, porque es lo que pasa en todos nuestros países. En los municipios ricos, la mayor parte de la población en edad escolar asiste a las escuelas públicas y se observa mejoramiento.
pero en las escuelas a las que concurren estudiantes más pobres no se puede decir lo mismo, lo que muestra que la desigualdad es persistente. En la actualidad, la política educativa está tratando de reorientar esta reforma para que se pueda asegurar un derecho a la educación más igualitario. Bueno, después ustedes harán preguntas, si les quedaron dudas con respecto a esto, pero yo lo que quería decir es que la propuesta que me parece más apropiada para que la educación continúe siendo un bien social en nuestro país es fortalecer el Estado nacional, fortalecer los estados provinciales, pero además reclamar a los estados que, porque son los responsables de asegurar que todos puedan estudiar, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Pero cuando hablo de reclamar, hay montones de cosas de la ley nacional que no se cumplen. Eh, Desde lo presupuestario, dedicar más financiamiento, orientar bien el financiamiento, incentivar y sostener la formación docente inicial y continua, promover el desarrollo de experiencias pedagógicas apropiadas en cada contexto, y de una serie de políticas de Estado que también se ha visto que dieron bastante resultado para disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, bueno, algunas que se han aplicado en educación, distribución de libros, de computadoras en las escuelas, becas de ayuda, los tutores de apoyo personalizado. Como política pública más general, la asignación universal por hijo mostró ser efectiva para promover un nivel de escolarización más amplio. Pero bueno, también las mejoras salariales, el mejoramiento del nivel de empleo, eso, lo que mejora la vida eh, y la calidad de vida de la gente, eso es lo que puede mejorar también los niveles de escolarización, además de demandar el cumplimiento de lo que ya está escrito, ¿no? Pero una cosa más, ya para terminar, en un estudio justamente muy reciente de este año, analizan el porqué de la persistencia de esta propuesta de elección de escuela. Ellos lo analizan en Estados Unidos porque son muchos años, no tiene demasiado éxito, pero persiste. Y ellos sostienen que se debe a la ambigüedad y flexibilidad de sus objetivos. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo se dice que es para mejorar la educación y para mejorar la calidad, etcétera, pero al mismo tiempo que contribuye a las políticas de distracción. ¿Qué significa? Significa que impiden una comprensión más profunda del contexto y de las experiencias de estudiantes, de las familias, de las comunidades. O sea, desvían la atención de las causas últimas, ¿no? Como decíamos, de la desigualdad, de las complejas fuerzas estructurales, de las circunstancias históricas. O sea, todo eso se ignora, se silencia. Y bueno, como desde los defensores se argumenta que la elección de escuela solucionaría prácticamente todos los problemas de la educación, se sigue presentando como una solución, a pesar de las críticas a las inequidades que persisten en todas las poblaciones en donde se aplica. Bueno, hasta acá lo que yo quería compartir. No sé si Raimundo va a comentar algo sobre la universidad, lo que yo decía sobre las universidades. Bueno, en Chile ya vimos cuáles fueron las consecuencias de los créditos a las universidades y el arancelamiento, o sea, les daban créditos muy blandos, pero nunca más salían de los créditos y de esas deudas. Pero no conozco yo experiencias de vouchers, así que bueno. Eh, Gracias y si hay preguntas, encantada. Bueno, Mónica, muchas gracias. Hay algunas preguntas que ahora va a retomar Agustina, que le están pidiendo a ella que las traslade, ella está asumiendo ese compromiso. Pero antes, más que referirme a la universidad, hoy a la mañana cuando conversábamos un poquito de cómo poner en marcha esto, me quedé, digamos, pensando
por ahí que es más necesario dar cuenta de qué pasa en nuestra jurisdicción provincial, en Chubut. Como vos sabés, Chubut es un caso particular en términos de continuidad de clases. Alguien intervino ahí en el chat dando cuenta de esto, ¿no? En una provincia donde hay pocas clases, ¿cómo se implementaría el voucher, ¿no? Me parece como algo raro discutir ese tema en un contexto tan crítico. Y por ahí para que conozcas un poco Chubut, y por lo tanto pensar en este tema de los vouchers, ¿no? Como asunto de la agenda educativa, pública, y como posible política pública para definir el financiamiento de las instituciones educativas. Yo hoy revisaba y, bueno, la provincia de Chubut tiene 47 municipios, de los cuales 6 solamente concentran más o menos el 85, 80, 85% de la población de Chubut. Hoy somos 600.000. Por otro lado, otro dato, bueno, ahí esto, digamos, tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de mercado, por eso lo apunto, ¿no? Seguramente lo estás pensando. Por otro lado, Chubut tiene un porcentaje de escuelas rurales, de ruralidad, digamos, de establecimientos educativos, del 5% de la totalidad de las unidades educativas que tenemos en la provincia. También, digamos, independientemente de que el número sea pequeño, ¿no? En términos porcentuales, es un dato también a contemplar. Por otra parte, en esto primero que te mencionaba, respecto de 47 municipios en la provincia de Chubut, de los cuales solo 6 concentran gran parte de la población, uno de los temas que hoy me venía a la mente a la mañana cuando pensaba esto es este tema que ha estudiado Alejandro Morduchowicz de la dispersión geográfica, cómo incide, ¿no es cierto?, en la definición de los costos educativos. Porque la pregunta atrás de esto que me hago es cómo definir un supuesto importe para los vouchers, siendo que probablemente y seguramente los costos educativos entre los diferentes establecimientos de las escuelas de distintos municipios de la provincia son distintos. Entonces ahí hay un problema, como vos marcabas recién, en relación a la cuestión de la equidad. Vos lo planteaste, digamos, en términos de la desigualdad, que por otro lado la experiencia, como bien decías, marca en la implementación de estas experiencias de vouchers, ¿no?, en el mundo. Y por otro lado te quería contar que la provincia del Chubut es una de las provincias que en términos per cápita hoy, datos de julio de este año, somos una provincia que encabeza el endeudamiento entre las jurisdicciones nacionales. O sea, cada uno de los ciudadanos de Chubut estamos a la cabeza en el endeudamiento respecto del resto de los ciudadanos del país. Es decir, es una provincia que está fuertemente endeudada. Justamente el problema del endeudamiento provincial es lo que ha impactado fuertemente en las posibilidades de desarrollar la continuidad de clases en la provincia. Es decir, no se ha podido garantizar desde el año 2017 para acá, con la ley de los 180 días de clases, por lógicas, digamos, cuestiones de no cumplimiento con mínimos salariales que garanticen condiciones adecuadas para el trabajo docente, sino que por otro lado también eso impacta, o sea, la deficiencia presupuestaria impacta también a nivel de la infraestructura. Permanentemente las escuelas tienen que cerrar un día, una semana, tal vez un mes, por problemas de caldera, por problemas de ausencia de vidrios, rotura de vidrios, etc. De hecho, en este momento, mira, yo me desempeño en un Instituto Superior de Formación Docente, Perito Moreno, 807, de acá de Comodoro Rivadavia, y este año fue crítico en la posibilidad de desarrollar clases, y bueno, a lo largo de toda esta semana no hemos tenido clases porque se vuelve a romper la caldera por creo que quinta vez en el año, una cosa que es una locura.
Por otro lado, también en relación a la deuda, contarte que, bueno, para los gobiernos que vienen, o sea, para el gobierno que viene, recién electo, viste que el mes pasado nosotros tuvimos elecciones a nivel provincial, bueno, no solamente para este gobierno, sino para cualquiera que hubiese ganado esa elección, tiene para adelante, digamos, como problema el endeudamiento provincial, siendo que el 80% de la deuda de la provincia está pactada en dólares. Y por otro lado, afecta esa deuda directamente, porque así fue constituida, digamos, uno de los principales ingresos que tenemos en las provincias, que es por regalías petroleras. Tener presente que en nuestra provincia las regalías representan, en términos históricos, en los mejores momentos, siempre 1/3 de los ingresos provinciales. Y eso está, digamos, directamente afectado al pago de la deuda externa, o sea, de la deuda de la provincia de Chubut, perdón, porque son títulos públicos y deuda con organismos internacionales. Fíjate que, digamos, esta deuda en el año 2022 representó el pago, ¿no es cierto?, de la deuda en el 2022 representó el 70% de los ingresos fiscales. Y por otro lado, si no como ejemplo, para que te lo puedas, digamos, representar, equivalió a 4 masas salariales completas en el año. La deuda del 2022. Bueno, esto está proyectado que va a tener un impacto todavía peor el año próximo, por la crisis económica que estamos transitando, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el panorama crítico, y bueno, acá de lo que vos nos planteabas con mucha claridad, yo me preguntaba, ¿no? Frente a ese escenario, ¿qué posibilidades reales hay de que las escuelas estatales puedan ir a un escenario de competencia, ¿no es cierto?, con las escuelas privadas, siendo que en la provincia de Chubut, digamos, tenemos este panorama, digamos, a nivel de las cuentas públicas, que por otro lado, digamos, se suman negativamente a la situación social, que también nosotros, si bien tenemos buenos índices de empleo, por lo menos en las 2 grandes regiones en donde se aplica la encuesta permanente de hogares, que son, bueno, son 5 centros urbanos de la zona del litoral, digamos, de Chubut, Comodoro Rivadavia, Radatili, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, que son, por otro lado, son parte de esas 6 ciudades que te mencionaba, ¿no es cierto?, que concentran la mayor cantidad de población. Digo, bueno, si bien tenemos un buen nivel de empleo, como sucede, digamos, en el resto del país, no escapamos a esa, es que los niveles de ingreso se han visto disminuidos respecto de su capacidad de adquirir bienes y servicios, ¿no? Y por lo tanto, como vos marcabas recién, el problema de la desigualdad de ingresos monetarios, entre otras, que tenemos aquí en la provincia de Chubut, es una realidad, ¿no? Así que bueno, un poco contándote esa panorámica, por ahí estaría interesante, me parece, hacer alguna reflexión en ese sentido, pero por otro lado, bueno, hay otras preguntas ahí que están más dirigidas a la cuestión de la educación especial y demás. Bueno, ahí le doy el paso a Agustina. Esto es compartirte, digamos, el panorama de la provincia e invitarte a que hagas alguna reflexión en relación a esto. Y por otro lado le doy el pase a Agustina para que, bueno, después puedas dar cuenta de las preguntas y esto que te planteo a posteriori. Bueno, gracias. Ahí le doy a Agustina, digamos, el lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Raimundo? Mira, yo que he recogido en el chat del YouTube algunos comentarios, algunas inquietudes, bueno, y algunas de otros compañeros que tengo acá alrededor mío de tercer y cuarto año de Ciencias de la Educación de la CEDESCEL. Bueno, en el chat agradecen, Martín desde el Bolsón, que expliquen el tema de los vouchers, que bueno, claramente ha tenido mucha prensa, aunque no se ha explicado cómo se implementarían, y por ese lado van las preguntas. Bueno, han dejado algunos comentarios a Arminda Tolosa, también una docente de nuestra casa de estudios.
Ricardo también, bueno, comenta que está preocupado porque por eso mismo que vos comentabas, de que es evidente que, bueno, no se han podido cumplimentar los días de clase, y que, bueno, y que si es, me pregunto yo, si esta propuesta vendría a cambiar algo o no en ese sentido. Un gran problema, una gran preocupación en realidad es en vinculación a los vouchers y el ingreso a para los estudiantes a la educación especial, ¿sí? Si eso, ¿cómo afectaría si existen las experiencias previas en las que por ahí nos venías comentando, si existe algún registro de experiencias previas vinculadas a lo que es educación especial o a la trayectoria con personas con discapacidad? También así, hay, bueno, muchos acá son docentes y la otra preocupación que aparece es en relación al salario del docente, cómo en esas experiencias en otros países se vio reflejado. Y con respecto a los vouchers de las familias, cómo es el tema de cómo se registra, si se ha registrado el tema de la potestad de los padres con respecto a los eh, vouchers de los estudiantes de baja intensidad, o sea, de los que asisten poco a la escuela. Bueno, esas serían básicamente las preguntas que han, como las consultas que más han aparecido, bueno, y además de los agradecimientos por, bueno, por explicar esto que ahora parece tanto en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, gracias Agustina y gracias Raimundo por las reflexiones. La verdad es que hay cuestiones que exceden ampliamente el tema de los vouchers, porque, o sea, voy a empezar por lo más grande para ir bajando. La deuda, una deuda provincial que más o menos impide pagar los sueldos, esto, la verdad es que tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con justamente con una lucha política que tiene que seguirse dando, ¿no? No hay forma, o sea, así como nosotros tenemos una deuda impagable a nivel del país, creo que la provincia, el problema con ese tipo de situaciones es que alienta lo que yo decía antes, el discurso antipolítica, el discurso a la crisis del Estado, la crisis del sistema educativo, y en realidad no son hasta ahora las soluciones que están proponiendo económicamente son todas cosas que ya hemos experimentado y que no han resultado ni solucionando crisis, y además empeorando todas las situaciones económicas. Eso por un lado para lo más grande. Me interesó mucho el tema de la ruralidad, porque justamente creo que es un tema fundamental. Hay lugares donde hay una escuela o dos escuelas, o hay muchas dificultades para los docentes para, no sé, para tener acceso a diferentes recursos. ¿Qué pasa si los chicos dejan de ir a esa escuela? La escuela no tiene más recursos y cierra. O sea, es algo que es impensable, porque en realidad para nosotros que haya una escuela rural en una localidad es algo fundamental. Entonces, no está, yo creo que no está pensado, que son todas como consignas tiradas un poco al viento, y creo que hay que, insisto, creo que la demanda tiene que ser que realmente funcionen todas las escuelas y puedan ser sostenidas. Por eso hablaba del presupuesto y de cómo se encara la lucha política para una, este, para poder revertir esto. No sé cómo vamos a hacerlo a nivel de país y a nivel de provincia. Creo que no se excede, pero
si volvemos a las preguntas, justamente con respecto a los salarios docentes, hablando en abstracto, porque en realidad lo que pasaba con la elección de escuelas, supuestamente si las escuelas tienen voucher, son escuelas públicas, los docentes siguen con su mismo régimen, con su mismo salario, etcétera. Ahora, sabemos todos cómo es en las escuelas privadas, en general, si pueden limitar los derechos, los limitan, tanto a las organizaciones gremiales como a a las licencias, etcétera. En el caso por ejemplo, de las escuelas charter, era un poco más complicado, porque encima tomaban docentes, a los docentes que tomaban les exigían que no se sindicalizaran y les exigían, y la mayoría eran docentes jóvenes que también les pagaban menos. Entonces, eso también me parece que es parte de la lucha por el salario. Y con respecto a la educación especial, en algunos lugares, me parece que en Colombia, pero no estoy segura, tendría que consultar, quedaron esta especie de bonos focalizados como para ayudar a ciertos grupos con necesidades especiales. Eso, bueno, se puede llamar voucher, se puede llamar beca, se puede llamar ayuda escolar o como se llame. Puede ser válido siempre y cuando todos tengan derecho a eso. Realmente creo que el trasfondo de esta cuestión es qué pasa que estamos con tantas dudas con respecto a la democracia y al Estado, ¿no? Me parece que lo que han logrado, digamos, yo que soy de una generación que vivió muy pocos años de democracia, hasta 1982, que terminó la última dictadura, 82-83, realmente fue de una importancia enorme que hubiera que volviéramos al sistema democrático, que no hubiera militares o gobiernos autoritarios que persiguieran por las ideas, etc. En educación también pasaba, o sea, unas disciplinas un poco militares o quemar libros porque supuestamente eran subversivos, una cantidad de cosas que la verdad es que tendríamos que volver a refrescar porque sería muy triste que volviéramos a vivir eso. Pero lo que se viene dando muy claramente es que estas políticas libertarias son liberales, neoliberales en lo económico y muy conservadoras en lo político. En el sentido de, bueno, o sea, no sé, yo puedo vender un órgano, pero no me puedo hacer un aborto. Esto son contradicciones que también hay que ver, o defender los crímenes de lesa humanidad, etc. Lo llevo a ese plano porque si lo llevamos al plano de la implementación, realmente yo creo que no tiene ninguna posibilidad de implementarse. Pero es una forma de seguir socavando tanto el Estado como la escuela, como las organizaciones sindicales, en vez de buscar que haya mayor reclamo, que haya mayor unidad y que se puedan debatir las ideas y que se pueda fortalecer la democracia y no debilitar. Bueno, no me quiero exceder, pero no sé si alguna de las preguntas no la respondí, pero como les decía, es muy poco lo que se sabe de esta aplicación y de lo que se sabe en las otras aplicaciones no es algo que sea deseable.
busquemos otras soluciones, sí, hay que buscar mejorar la educación, de una manera mucho más solidaria en todo caso, y no que que cada uno haga lo que pueda. Eh, es cierto, Mónica, yo estaba recién repasando lo que nos decía Susana en la presentación de esta charla, la decana de la facultad, y ella, vos también creo que te referiste a eso, ¿no es cierto? Daba cuenta de la simplificación de la realidad y de los problemas, en este caso educativos, que nos aquejan como sociedad, y que coincido, digamos, en esto que tenemos que reconocer que hay problemas, pero en nuestro caso, digamos, pensamos en abordarlos por una vía diferente, ¿no? A la que se plantea desde la Libertad Avanza. En relación a esto, también, digamos, algo que no dijimos, y que es importante también mencionar, es que en esta imposibilidad práctica, ¿no? Tal vez de poner en marcha los vouchers, si la Libertad Avanza, digamos, llegara a gobernar el Estado Nacional, tiene problemas para poner en marcha los vouchers. ¿Por qué? Porque las provincias son las que están a cargo, ¿no es cierto?, de la gestión de todas las instituciones educativas, excepto las universidades nacionales. Entonces también tiene un problema ahí, digamos, de aplicabilidad, y por otro lado, si pudiera trasladarlo al ámbito del Consejo Federal de Educación para encontrar los consensos necesarios para que se vuelva, digamos, una imposición desde ahí, que las provincias tengan que poner en marcha los vouchers, también me imagino que esa discusión, ¿no es cierto?, es engorrosa. Entonces, digamos, hay ciertas consignas, como decías vos, que se tiran frente a los problemas, sin dar cuenta de la posibilidad de aplicación, ¿no es cierto?, en este caso de esta política de vouchers. Y quiero resaltar esto que marcabas vos respecto de la cuestión de las desigualdades. Cuando yo recién recuperaba un poco la distribución demográfica y la institucionalidad a nivel de la división política en la provincia de Chubut, de 47 municipios, por ahí me faltó, digamos, resaltar esto de que, bueno, ese 20% de los municipios restantes, quedan muchos municipios con poblaciones de menos de 1000 habitantes. Hay muchos municipios con poblaciones de 500 habitantes en la provincia de Chubut. Entonces también ahí refuerzo esa pregunta, ¿no?, por la posibilidad, digamos, de aplicación de los vouchers. Pero por otro Claro, lado, me sí. quedo con una idea que vos marcaste, que creo que es muy clara, en relación a efectivamente los vouchers, o dicho en un sentido más amplio, como planteaste vos, el mercado va a ser consecuente con aquel viejo precepto de Adam Smith de la competencia perfecta, Mm, o efectivamente lo que va a hacer es lo que sucede, ¿no es cierto?, en otros ámbitos de mercado, en donde la tendencia es al oligopolio y al monopolio, ¿no? Y que eso sí sería un problema, no solamente respecto de las posibilidades de los sectores más vulnerados de acceder a la educación, sino que sería un problema en términos de la libertad de enseñar, en el sentido, bueno, establecido en la Constitución Nacional, en el sentido de qué tipo de educación brindamos en relación a la cuestión de la epistemología, la teoría, digamos, la ideología, en definitiva, ¿no?, que se transmite en educación. Un riesgo para la democracia, como vos lo marcaste, ¿no? mm. Este, sí, bueno, yo pensaba justamente en ¿cómo se sostiene una escuela en una población pequeña? Este, ¿Con qué compite? ¿Qué hace? O sea, realmente no está pensado, no escuché ninguna reflexión seria. Estaba leyendo en La Nación la semana pasada uno de los adalides de los vouchers, que decía, bueno, no, porque vamos a empezar por alguna provincia, supongo una provincia afín, si es que llega a ser presidente, seguramente va a tener, vamos a empezar por alguna provincia que quiera hacerlo y aparte sirva de modelo, y
y también me parece una cuestión totalmente propagandística, porque todas las provincias tienen esas mismas situaciones de ruralidad, de pequeñas localidades, de lugares muy realmente pobres. Entonces, y que son escuelas que no se pueden sostener si no está perdón, el Estado o la provincia sosteniendo. Perdón. Bueno, pero bueno, nos tiene que preocupar más si dolarizan la economía, porque ahí ya, no sé, los vouchers podrían tener a lo mejor $1 o $2. Mejor reír que llorar. Pero sí, es una serie de propuestas en la línea que preocupan mucho. Además de esa, esa suerte de clima, de agresión, de insulto, etcétera, que el otro día hicieron el desagravio al Papa. Bueno, mm, como vos me comentaste que hubo un mensaje agresivo. La verdad es que eso se favorece desde ciertas actitudes que se difunden, en donde realmente se dificulta mucho el debate de ideas o justamente lo que nosotros tenemos que tratar de promover en la universidad, en las escuelas. Y me parece bárbaro, por eso esta iniciativa es una lástima que no podamos intercambiar de verdad, pero bueno, ahí intercambiarán entre ustedes y podrán, como me decía Susana, queda grabado y lo podrán ver y conversar en otros momentos. Así que, bueno, la agradecida soy yo. No sé si hay algún otro comentario. Ahí está Eh, María Eugenia. Di vuelta a la cámara, tenemos ahí la computadora para un lado, para el otro, pero gracias al esfuerzo de mucha gente hemos podido concretar esta primera charla, la verdad con mucha satisfacción de haberla escuchado, con muchos aportes muy sencillos y muy sensibles para tomar en cuenta, para poder también reproducir y comunicar con otros y otras que por ahí están preocupados por el tema, pero que lamentablemente por diferentes motivos no podía estar presente a través de ninguno de la transmisión o acá en el salón de extensión. Este aula que estamos compartiendo es un aula que refuerza la noción de lo público porque es un aula que se comparte entre todas las facultades, es un aula que permite el acceso a un montón de actividades por fuera de la actividad académica, así que le agradecemos en particular a José Romero, que está ahora acompañándonos acá en el aula de extensión. También agradecemos a Jeremías Regina, a Gabriela Gallegos del Laboratorio de Audiovisuales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Agradecemos a Agustina Arzaguet, que estuvo ahí pendiente de los comentarios en el chat de YouTube y aparte ahora sistematizando todas las preguntas, a Joaquín que hizo su apertura, a todas las estudiantes que están presentes acá, que a pesar de que se vieron siempre como el mismo recorte, son varios y varias estudiantes, así que antes de que nos retiremos vamos a salir del vivo, pero vamos a quedarnos un ratito conectadas y hacemos una captura de pantalla de las personas que están acá en este espacio. Agradecemos a la decana de la facultad, Susana Vidós, y a todos y todas quienes han hecho posible este encuentro, así que los y las invitamos a la próxima charla, que esta va a ser presencial, el día 15 a las 18 horas en el aula magna del edificio de aulas de la Universidad de la Patagonia. Va a estar disertando ahí el compañero y profesor de la carrera, el licenciado Daniel Blanco, así que los y las esperamos presencialmente
Esperamos que puedas estar, Mónica. No sabemos si tenés disponibilidad, pero te invitamos a participar en la presencialidad. ¿Lo Para transmiten? ¿No lo transmiten? cuando quieras, más que invitada. Muchísimas gracias por la disponibilidad. Muchísimas Gracias. gracias a todo el equipo al que estuvo trabajando detrás de esto. Así que bueno, despedimos a todos los quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube y a quienes estamos acá en la sala. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima charla. Gracias.